En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos a una nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. La aventura de hoy es un viaje al pasado. Nos iremos 200 años atrás. Pero ojo, siempre con un pie en el presente, desde la mirada de hoy. Digamos que este viaje empieza con una escena bastante común para todos los colombianos. 7 de agosto, sacamos la bandera de Colombia, y la ponemos en la fachada de nuestras casas. Bueno, ¿y por qué es que sacamos la bandera? ¿Sabemos realmente las causas o las consecuencias de la batalla de Boyacá? Este es un recorrido que cuestiona los lugares comunes de la campaña libertadora y que reconoce el papel, la cotidianidad y el origen de las mujeres y los hombres que fueron protagonistas de esta historia. Bienvenidos a una publicación de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos a una apuesta creativa y divulgativa por comprender la república en la que vivimos. Bienvenidos al viaje del libro 1819, Campaña de la Nueva Granada. Bueno, ¿y quién lidera este viaje? Para este recorrido al pasado tenemos 2 guías, el autor y el editor del libro 1819, Campaña de la Nueva Granada, Daniel Gutiérrez, el autor, y Carlos Camacho, el editor. El recorrido de hoy lo guiarán 2 profesores de la Universidad Externado. Los 2 son historiadores de la Universidad Nacional sede de Medellín y los 2 son doctores en Historia de la Universidad París I. Pero más allá de la evidente similitud de su formación y de las instituciones de las que han hecho parte, a Daniel y a Carlos los une una meta común: los proyectos de divulgación donde la historia es pensada para todas las personas. Bienvenidos, Daniel, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, María Elvira, un saludo a todos los oyentes. Gracias, María Elvira, por invitarme nuevamente a tu programa. Sí, porque Carlos repite, Carlos es autor de la casa. Bueno, empecemos. Daniel, tú como autor, cuéntanos a dónde nos van a llevar hoy y cuál es el proyecto de viaje del libro 1819, Campaña de la Nueva Granada. María Elvira, este es un viaje en 2 sentidos. Un viaje en el tiempo, porque como señalaste, el libro narra acontecimientos que tuvieron lugar 200 años atrás, pero es también un viaje en el sentido geográfico, porque es un viaje que propone el tránsito del altiplano neogranadino, actual provincia de Tunja y provincia de Santa Fe, a los llanos del Casanare, y desde los llanos del Casanare también hacia el altiplano. Pensando en la idea de proyecto que estaba detrás del libro, yo no sé si pueda ser un proyecto, pero así salió. Yo diría que la escritura y la edición del libro terminó siendo como una especie de, estamos hablando de viajes, como una especie de luna de miel, diría yo, porque entre 3, ¿no? Porque muy interesante. Aquí no está el ilustrador, que es Santiago Guevara, y de verdad que fue un viaje. Pues yo no me he ido de luna de miel, ni lo tengo en mis planes, pero uno se imagina que es un viaje muy placentero, un viaje muy agradable, donde la gente se entiende y pasa muy bueno, y yo creo que ese fue el sentido y el proyecto de viaje detrás de este libro, y yo espero que eso se note, que lo noten los lectores cuando lo lean. Bueno, Daniel nos contó sobre el viaje, que es temporal y también es geográfico, sobre Colombia, pero también me gustaría preguntarle a los 2 el proyecto. O sea, este libro no es un libro cualquiera de historia, este libro tiene una
finalidad y un objetivo de divulgación muy específico. ¿Cuál era ese objetivo? Pues el objetivo es muy sencillo, es llegarle a la mayor cantidad de personas posible sin subestimar para nada a ese lector que nosotros no conocemos. Yo creo que la experiencia nuestra haciendo libros, escribiéndolos, editándolos, promocionándolos en los últimos años nos ha mostrado que hay una sed o un hambre de historia del público y lastimosamente no hay un puente entre, o digamos que hay muchos puentes por construir, más bien para ponerlo en términos positivos, entre ese público que quiere historia y las personas que están haciendo historia de alta calidad en este país. Bueno, hoy el viaje es sobre el libro 1819, Campaña de la Nueva Granada, un viaje en el tiempo, un viaje por la geografía colombiana y un viaje como una luna de miel. Suponemos que fue un proyecto muy bonito donde se lo gozaron mucho. Entonces, Daniel, Carlos, cuéntenos por favor qué echaron en el equipaje todos los días para la publicación de este libro. Pues lo primero que hay en el equipaje es una experiencia que ya comienza a ser larga, de 15 años de investigación de mi parte en el tema de la independencia. Pero para abundar un poco en lo que ya han dicho ustedes dos, esa experiencia se enfocaba sobre todo en la producción de artículos científicos y de libros especializados. Aquí la idea era precisamente cortejar un público amplio y tratar de solucionar en parte, en lo que estaba a nuestro alcance, la gran ignorancia que hay en este país, sin importar el nivel sociocultural, con respecto a los hechos tan importantes que explican además el origen de la República de Colombia. Entonces lo primero es eso, una experiencia de 15 años como investigador en la independencia. Y lo segundo es que desde que vivo en Bogotá, es decir, hace una década, he tenido una relación cercana con Boyacá, a donde he tratado de ir con frecuencia, y sin esos viajes frecuentes a Boyacá este libro hubiera sido imposible, porque fue precisamente ver los paisajes boyacenses, ver las dimensiones de la cordillera, ver las avenidas que por esa cordillera permiten ir a los llanos, lo que me llevó a ser muy sensible con respecto a esta aventura de 1819. ¿Y tú, Carlos, que echaste la maleta como editor? Pues antes que echar la maleta, yo creo que en este viaje que ya dijimos que era grupal, lo importante era definir quiénes iban a viajar, y cualquier persona que haya hecho un viaje colectivo sabrá que si no se escogen bien los compañeros de viaje, eso termina convirtiéndose en un infierno muy rápido, porque pues se comparte mucho tiempo, hay que tomar decisiones, es como una especie de vidita en común que si no se conocen bien estas personas o si no se entienden, si no llegan a entenderse bien, se convierte en un problema. Y yo creo que lo primero que echamos antes que el equipaje fue, bueno, ¿quiénes vamos a ser parte de esto? Pues Daniel y yo ya nos conocíamos, pero yo creo que meter a Santiago fue un gran acierto, porque no únicamente es un gran artista, un gran ilustrador, sino que también es una persona muy curiosa, muy inteligente y que dialogó constantemente con nosotros. Entonces yo creo que el primer acierto, o uno de los primeros aciertos del libro, fue escoger ese grupo, sabiendo que no iba a ser un viaje en solitario, sino un viaje grupal. Entonces, Carlos, aprovecho y te pregunto, pues si me permiten meter en el equipaje una cosa fundamental para cualquier persona que va a leer este libro, y es el uso de mapas y de ilustraciones durante todo la lectura. Cuéntanos cuál era el rol de esto. Yo hablaría de las ilustraciones, dejo a Daniel que hable de los mapas si les parece. Como editor, y bueno, yo creo que también Daniel lo tenía claro como autor, yo quería que el libro fuera ilustrado. Ya sabíamos que queríamos llegarle a un público amplio, sabíamos que queríamos hacer algo nuevo, y sabemos, como
vendedores, porque de cierta manera somos también vendedores de libros, que el libro muchas veces entra por la carátula, por lo que uno ve en la carátula y por lo que uno lee en la contracarátula. Entonces queríamos no exactamente hacer un cómic, digamos, una novela gráfica, que es otra opción muy, muy válida, muy interesante, pero pues no era nuestro proyecto, pero sí queríamos que tuviera algo de eso, que tuviera unas imágenes muy frescas, muy llamativas, y yo creo que se logró, porque no únicamente no es la carátula y la contracarátula, sino que el texto va acompañado de imágenes que van dando pistas de lectura. No están ahí por ilustrar, porque sí, porque se vea bonito, sino que hay una relación entre texto e imágenes que refleja todas las conversaciones que nosotros tuvimos entre nosotros y con Santiago, donde había preguntas que iban y venían y una retroalimentación constante que yo creo que se ve en el producto final. Sí, María Elvira, y con respecto a los mapas son muy importantes por una razón muy sencilla, y es que el libro, además de ser una historia narrativa de unos hechos que los colombianos creen conocer, es también una interpretación distinta de esos hechos. Y por eso, en nuestro libro, la geografía tiene tanta importancia. De alguna manera, lo que nosotros hacemos es pasar de un protagonista, que básicamente es una especie de superhéroe decimonónico, que es Bolívar, quien hace todo, decide todo y gracias a quien todo puede llevarse a cabo, a un personaje colectivo, que es el pueblo del altiplano, y también a otro personaje muy importante del libro, que es la geografía, porque de alguna manera la campaña es precisamente ese tránsito de, en primera medida, una pequeña campaña realista comandada por un coronel del ejército del rey, que es José María Barreiro, que baja desde Santa Fe hacia los llanos del Casanare con el propósito de aniquilar la resistencia patriota, pero después también una segunda expedición que va desde los llanos de Venezuela a los llanos de Casanare y desde allí hasta el altiplano. Y esas expediciones se explican precisamente, la naturaleza de esas expediciones se explica precisamente por ese tránsito, que es un tránsito muy difícil, que está marcado por la altimetría, como se comprenderá, de pasar de más de 3.000 metros de altura por momentos a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, pero también porque el momento escogido por los patriotas es el momento más difícil. Eso implica que uno de los protagonistas de la campaña es innegablemente la lluvia, y que la lluvia y el frío tienen una importancia fundamental. Bueno, tú nombraste uno de los personajes más importantes para empezar a entender por qué 1819 es un año de quiebre en la historia de Colombia. Entonces, para que todos los que estamos escuchando este programa podamos empezar o seguir este viaje, Daniel, me encantaría que pudiéramos hablar de cuáles son esos personajes principales de esta historia, es decir, quiénes eran los criollos realistas, quiénes eran los criollos independistas, y por qué es que todos tenemos en la cabeza, pues, que era una batalla entre españoles y criollos. Aquí hay una cosa que hay que decir, y es referirse a quienes nos han precedido en esta tarea. Nosotros tenemos unos libros muy importantes sobre la campaña de 1819 y en general sobre la independencia, pero esos libros, como todo libro, están marcados por el momento de gestación. Entonces José Manuel Restrepo, cuando hizo su historia La Revolución, que publicó por primera vez en 1827, él era ministro del Interior de la República de Colombia y él estaba comprometido con una tarea de promoción de esa nueva república y de esa independencia. Por lo tanto, cierta simplificación era necesaria para transmitirle un mensaje tanto a la audiencia nacional, por decirlo así, como a la audiencia internacional. Y en esa medida, esquematizar era una muy buena idea. Entonces, oponer españoles contra criollos, que es algo que los colombianos siguen teniendo en mente. Lo que muestran las fuentes, y esto se sabe hace mucho rato y lo sabía el propio Restrepo, es que los ejércitos realistas eran ejércitos en realidad predominantemente americanos, de manera que lo que hubo en esas campañas y en esas batallas fue una oposición de criollos contra criollos. ¿Y cuál era la diferencia entre estos dos grupos, Daniel? Bueno, tenemos una gran cantidad de venezolanos, porque lo que se impone muy rápidamente es un sistema de reclutamiento que, para evitar las deserciones, hace que los venezolanos vengan a resguardar el nuevo reino y a combatir en el nuevo reino, y los neogranadinos van a combatir a Venezuela. Entonces, en parte, digamos, hay una primera indicación de ahí. Lo segundo es que el ejército revolucionario también está compuesto por venezolanos y por neogranadinos. Los venezolanos que vienen del Apure, que vienen de Angostura, actual Ciudad Bolívar, y los neogranadinos que vienen del Casanare, pero el Casanare ha sido una zona de refugio
durante 3 años, y allí coinciden personas de muy diferentes provincias del antiguo virreinato. Entonces, esa es una primera, digamos, un primer quiebre que propone el libro, y el segundo quiebre que propone el libro tiene que ver con realzar el papel del enemigo. En los relatos convencionales y en esos relatos eminentes a que me referí hace un instante, el enemigo no solamente es tachado de español y de peninsular, lo que constituye una grosera simplificación, sino que además el enemigo simplemente cumple el papel de antagonista, y un antagonista en el que no se detienen las narraciones, son simplemente el brazo de una tiranía a la que hay que derrotar. Este libro se preocupó desde el comienzo por humanizar al enemigo. No puede ser de otra manera en una nación como la nuestra, que en los últimos 40 años ha vivido unos periodos de violencia terribles. Entonces era muy importante humanizar al enemigo, y el enemigo está encarnado precisamente en este joven coronel español, José María Barreiro, una de cuya ilustración abre el libro y con cuya muerte se cierra el libro. Bueno, hoy estamos de viaje en lo que cada vez más pienso es un viaje obligatorio para todos los colombianos o para todas las personas interesadas en la historia de Colombia y de esta región. Estamos en el viaje del libro 1819, Campaña de la Nueva Granada, publicada por la Universidad Externada de Colombia. Hoy estamos con el autor del libro, Daniel Gutiérrez, y con el editor, Carlos Camacho. Carlos, es imposible desligar este libro de la universidad y de la producción académica. Entonces, cuéntanos de cómo fue el proceso de investigación, de creación, incluso si hubo conflictos dentro de la misma universidad por hacer un libro tan diferente a los que se publican en historia. Mira, retomando la metáfora esta del viaje, que es pues como el eje de tu programa, yo diría que este es un viaje en contravía. Okay. Sin importar cuál es el itinerario o el equipaje o los que lo hacen, es un viaje en contravía. ¿Por qué razón? Porque esto tal vez el público general no lo sepa. Desde hace un tiempo, y estamos hablando ya más o menos unos 100 años, en historia se abandonó casi del todo la manera narrativa de escribir historia y se privilegió una manera más que podemos llamar más temática o más problemática, donde ya la cronología no tiene el protagonismo que tuvo, digamos, hasta principios del siglo XX. Entonces, retomando tu pregunta, que un libro que viene de la academia, que viene de la universidad, le apueste a un marco cronológico, a un esqueleto cronológico, eso es bastante atrevido. En la universidad no hubo ningún problema por ese lado, con la editorial no hubo problema. Fue un poco más difícil convencerlos de que queríamos unas ilustraciones, porque obviamente eso implica unos costos que normalmente no están, hay que pagar una carátula, color. Entonces, claro, de impresión y todo esto, pero digamos que el problema no fue muy difícil de resolver. Creo que la apuesta era muy sólida, pero quiero volver a eso. Normalmente el libro de historia que viene de la academia no se organiza en un orden
cronológico, y a mí me parece como editor y como historiador que se ha hablado mucho de las virtudes, de todo lo que se ha ganado en historia cuando se abandonó la manera narrativa y se privilegiaron más bien las otras preguntas más grandes, digamos, lo cual estuvo muy bien, pero yo creo que no se ha hecho el balance de qué fue lo que se perdió en el momento en el que se dejó de narrar. Primero que todo, yo diría, se perdió el encanto, se perdió todo el potencial dramático que pueden tener historias, pues ni hablar de 1819, y se pierde también, me parece a mí, por mi experiencia investigativa, se pierde mucho del sentido de causalidad, de que si hay unos hechos que son anteriores a otros, pues yo creo que hay que organizarlos muy bien para saber qué ocurrió antes y ver si esa antelación en el tiempo se puede considerar causalidad o no. Yo creo que eso es muy interesante, no se hace mucho, y en 1819 yo creo que está más o menos bien hecho. Carlos, pero más allá de la apuesta de las ilustraciones o de los mapas que ya hablamos, es claro que cuando uno lee este libro se da cuenta que hay una apuesta por el uso del lenguaje y por la forma en la citación. Cuéntanos si eso fue una conversación entre los tres, si fue modificándose en la medida que iba pasando el tiempo. Yo la verdad, se hablaron tantas cosas que yo creo que ya ni me acuerdo quién fue el que salió con la primera idea de qué. Yo creo que es mejor así, porque si no termino haciendo ahí el balance, no es que vos te imaginaste esto y yo esto, no. Yo recuerdo que la idea inicial de la parte narrativa la tenía Daniel, muy probablemente ya tenía claro también que no iba a haber notas de pie de página, lo cual me parecía a mí perfecto. Lo que yo hice como editor fue traducir, digamos, un lenguaje académico a un lenguaje muy llano, muy accesible. ¿Por qué razón? No porque Daniel no se le entienda lo que escribe, sino simple y llanamente porque todos los que hacemos investigación y somos especialistas de un tema terminamos como en una especie de encerramiento, digamos, y consideramos que la gente, o creemos que la gente sabe de qué estamos hablando cuando no necesariamente es así. Entonces ahí es donde se necesita un editor, y yo creo que en el próximo paso en la edición académica, específicamente histórica en Colombia, es hacer eso, es no únicamente quedarnos en correctores de estilo que le digan a uno, mira, aquí le falta una coma, una tilde. No, un editor que tenga un criterio y que ayude al autor no únicamente a aplanar ese lenguaje, si es el caso, sino también a tomar decisiones grandes, que si la apuesta es efectivamente cronológica, pues entonces vámonos hasta las últimas consecuencias y hagámoslo cronológico hasta donde sea posible. Una cosa que yo agregaría muy rápidamente es que esta labor de edición tuvo lo que se llama, creo que en marketing, no sé, un grupo focal que fue improvisado, que fueron mis estudiantes del externado, que no son estudiantes de historia, son estudiantes de restauración y de arqueología, de pregrado, de segundo semestre, que no son especialistas, y con ellos yo puse a prueba los primeros borradores editados y recibí mucha retroalimentación muy interesante, porque era el público que nosotros nos estábamos imaginando, pero aquí estaba en carne y hueso, y ellos hacían unas preguntas que a mí no se me habían pasado por la cabeza, que a Daniel no se le habían pasado por la cabeza, y yo creo que a ellos, si me están oyendo, les agradezco. Estoy seguro que ayudaron muchísimo a que el libro fuera lo que terminó siendo. Yo quisiera agregar algo con respecto a la metodología y al tipo de viaje que realizamos. Yo creo que este es un proyecto, sin proponérselo, terminó siendo un proyecto muy iconoclasta. Recuerdo lo que es iconoclasia con un ejemplo de 1819, justo cuando se supo el resultado de la batalla de Boyacá, muchas personas en diferentes poblaciones del virreinato que habían tenido comprometimientos con el gobierno realista se apresuraron a sacar los retratos del rey y a quemarlos en las plazas públicas. Y esa iconoclasia se ha repetido en muy distintos momentos de nuestra historia. Por ejemplo, durante la violencia política de los años 40, los conservadores tomaban los bustos de Rafael Uribe y los tiraban al fango, por ejemplo. ¿Y por qué es que yo digo que este libro es iconoclasta? No solamente porque fue un libro que tuvo editor, que es una cosa rarísima, extraordinaria en nuestro medio, sino también porque nosotros nos atrevimos a retomar
un periodo que parece intocable, que por alguna razón producía una especie de pánico entre los historiadores. Tan es así que en 1969 y 70, cuando se cumplieron los 150 años de la batalla de Boyacá, hubo unas publicaciones increíbles de documentos, pero se quedaron los documentos sin que nadie se atreviera, hasta que nosotros lo hicimos, a hacer una narración distinta sobre lo que había sucedido allí. Y es también iconoclasta nuestro viaje, porque nosotros proponemos una explicación distinta de los motivos que causaron el desplome del virreinato. Proponemos también como ya se vio, una jerarquía distinta de los actores, y porque, cosa de la que nosotros no fuimos muy conscientes en un principio, las ilustraciones de Santiago también son muy iconoclastas. A nosotros en Medellín nos dijeron dos estudiantes de historia de la Universidad Bolivariana que era increíble que nosotros hubiéramos hecho dibujos con crayones gruesos, grasos, a propósito de este momento fundacional de la República. Bueno, hemos llegado aparentemente hoy al final de este programa sobre el libro 1819, Campaña de la Nueva Granada. Pero ustedes ya saben, el verdadero viaje termina en una librería con este libro, que cuando lleguen se darán cuenta que tiene una ilustración hermosísima en la portada, que ejemplifica los tres personajes de esta historia, por decirlo así. Se darán cuenta que es un libro muy breve, muy económico, entonces no hay disculpa para no terminar este viaje hoy. Yo quiero agradecer muy, muy especialmente, porque más allá de que este libro a mí me ilustró muy bien sobre un acontecimiento de la historia de mi país, me hizo pensar la historia de una forma diferente. La historia como se va transformando a través del tiempo. Y creo que también me quedo con eso, Daniel y Carlos, con la idea de que un relato siempre se va a ver diferente desde el momento en que lo leemos. Entonces creo que este libro es la oportunidad para empezar a pensarse la república en la que vivimos hoy, y quiero agradecerles muy especialmente por eso y por estar hoy acá en este programa. Muchas gracias, María Elvira, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes nuevamente. Gracias. Bueno, y para los que nos están escuchando, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.